Bueno, voy a empezar la presentación, así que esto va a ser un curso que va a durar cada encuentro aproximadamente 90 minutos. Quiero avisarles que si alguno tiene algún problema en participar en alguna de las clases o se tiene que ir antes, todo esto queda grabado, así que se los vamos a mandar nuevamente por mail. Si alguno no me conoce, soy María Martín, como está acá, bien, voy a sacar después este fondo porque me siento muy rara. María Martí, soy presidente del Ayn Rand Center para América Latina, una organización que está tratando de difundir y divulgar las ideas de Ayn Rand en toda la región, básicamente porque consideramos que si queremos cambiar los problemas que tiene nuestra región, tanto crisis políticas como crisis económicas, tenemos que tratar de cambiar un poco la filosofía de base para justamente, porque la economía, la política, siempre contamos esto, ¿no? Pero es un poco como la punta del iceberg, y si no cambiamos la filosofía, los valores morales digamos, trascienden toda una región, va a ser muy difícil cambiar esas consecuencias. Así que creemos que Ayn Rand tiene una muy linda filosofía para ofrecer, con muy buenas posiciones en todas sus ramas, desde la metafísica, epistemología, la ética, la política y la estética, y esperamos con estos programas poder profundizar en su filosofía. Creo que una linda manera de estudiar su filosofía es a través de sus novelas, porque lo que tienen, a diferencia de sus libros de no ficción, es que uno puede ver cómo las ideas tienen consecuencias en las vidas de los seres humanos, en sus acciones, en sus personalidades y en sus vidas. Y nada mejor que empezar con lo que fue su primera novela, Los que vivimos, que ahora muy pronto les voy a contar, les voy a dar un marco de lo que vamos a ver en este programa. Antes de eso, y muy rápidamente, les quiero contar qué se viene en el año para el Ayn Rand Center de América Latina, para que sepan qué cursos vamos a estar dictando. Algunos de ustedes ya los conocen, pero otros quizás no. Y me gustaría que tomaran nota de agenda para que sepan o que para que puedan decidir en cuáles otros quieren participar. Voy a compartir pantalla un minuto. Eh, a ver, perdón. A ver, no sé si llegan a ver acá. ¿Ven bien? Sí, ok. Bueno, muy rápidamente un repaso. Todas estas informaciones se las vamos a estar mandando por mail y también están en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook y en Twitter que ahora es X. Estamos celebrando el 2 de febrero el cumpleaños de Ayn Rand. Siempre hacemos un lindo evento vía Zoom para contar un poco sobre su historia, para que nos conozcamos entre nosotros, para presentar los proyectos del año. Así que ya les vamos a estar mandando información si se quieren sumar a esta celebración. Les comento que vamos a tener dos conferencias este año, una en Guatemala, el 1, el 2 o el 2 y el 3. Estamos terminando de cerrar las fechas. Inmediatamente, esto va a ser la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Inmediatamente estamos viajando a Buenos Aires para tener la Rancón en Buenos Aires. Puse 5, 6 y 7 de abril, pero posiblemente sea o el 5, el 6 o el 6 y el 7. También estamos terminando de cerrar todas las posibilidades de los lugares y fechas, así que pronto, en una semana, vamos a tener la información. Va a ser una conferencia realmente muy, muy linda. Estamos empezando este año con este curso de verano con los que vivimos, que vamos a tener 8 encuentros. Nos vamos a juntar los próximos martes en este mismo horario hasta el 12 de marzo. Después vamos a seguir con cinco clases de himno. Es un curso más cortito, pues un libro más cortito, que está muy relacionado con los que vivimos, así que si alguno no hizo el curso el año pasado, los invitamos a hacerlo porque es lo que ocurriría en el futuro cuando una sociedad colectivista ya ha de alguna manera invadido una región durante muchos, muchos, muchos años. ¿En qué se transforma esa sociedad? Vamos a analizar también a partir de marzo, pusimos los mejores ensayos de Ayn Rand por ponerle un título. En realidad hay mucho más que 10 mejores ensayos, pero los ensayos que consideramos más importantes para comenzar a entender su filosofía. Vamos a tener con Juan Ignacio Ardón, nuestro psicólogo estrella, 10 encuentros también sobre psicología que les vamos a mandar, de qué va a tratar exactamente estos cursos, pero básicamente se va a manejar con psicología para la vida, cómo fortalecer la autoestima, cómo comunicarse mejor. Está muy integrada la filosofía objetivista con una buena psicología
consideramos que una buena mezcla de las dos cosas realmente nos puede ayudar a vivir una muy buena vida. La Rebelión de Atlas, la ópera, Magnus Opera de Ayn Rand. Esto lleva 17 clases, porque si los que habrán visto es un libro así gordote. Lo vamos a hacer cada 2 semanas, empezando en marzo y terminando en agosto. Y después vamos a tener Cine Club Objetivista, vamos a analizar películas, todavía no elegimos las películas, pero pronto lo vamos a hacer desde una perspectiva objetivista también. Y Navegando Objetivismo con Ricardo Bir, que es una iniciación de lo que es el objetivismo, donde vamos a repasar todas las ramas y la posición de Ayn Rand justamente en cada una de estas ramas. Vamos a arrancar ahora sí con los que vivimos para los que no estén muy familiarizados con la obra de Ayn Rand. Supongo que todos conocen algo de Ayn Rand, así que no voy a hablar mucho de su biografía, pero esta es la primera novela que escribe Ayn Rand. Ya obviamente en Estados Unidos, como todos saben, ella nació en Rusia en 1905, es decir, que vivió la Revolución Rusa desde muy joven, desde los 12 años. 12 años y en 1917 fue la revolución, así que lo vivió en carne propia y supo muy bien de qué se trataba. Ella termina la novela en el 34, pero le cuesta encontrar a alguien que se la publique. Estuvo 2 años con un montón de rechazos hasta que finalmente Macmillan decide publicarle la novela. El tema, ella siempre es muy clara con los temas de sus novelas, ¿no? Me acuerdo, en Manantiales, el colectivismo no en la política, sino en el alma del hombre. En La Rebelión de Atlas es la función, el rol de la mente en la vida del hombre, o en la vida del hombre, ¿no? Ahora se me hizo un lapsus, pero sí, la vida del hombre. En el caso de los que vivimos es el hombre contra el Estado y la santidad de la vida humana. Y no en este caso como un valor místico, sino como un valor supremo. Ella dijo, no es una historia solo de la Rusia soviética en 1925, porque ahora les voy a contar una anécdota, pero básicamente decía, no se refiere solamente a la Rusia soviética, es una historia sobre la dictadura, cualquier dictadura, en cualquier parte, en cualquier momento, sea la Rusia soviética, la Alemania nazi, o lo que quizás esta novela pueda ayudar a evitar, un Estados Unidos socialista. La novela demuestra que la lucha contra el comunismo implica entender que no solo los métodos comunistas son malos. Mucha gente dice, bueno, en realidad no funciona porque el líder de turno es corrupto. Y ella lo que decía es, no es un problema del líder de turno, no funciona porque sus ideales, que mucha gente crea que son un ideal, realmente que es algo positivo, son los que son malos y no funciona. Ella cuestiona la moralidad justamente del comunismo o el colectivismo. Se escribió una película, se hizo en la época de Mussolini, alguien encontró el libro, no pudiendo contactarla en Rand, que ya estaba en Estados Unidos, decidieron hacer la película. Voy a tratar de conseguirla para que al final de todo esto la podamos ver. Es una muy linda película, ella finalmente se enteró que la habían hecho y a ella misma le gustó muchísimo. Y en principio pidieron permiso al Estado italiano para poder hacerla y le dijeron que sí, pensando que se trataba simplemente de una obra en contra justamente de la Rusia soviética. Cuando finalmente se dieron cuenta que era una película o digamos, una historia que hablaba en contra de todo tipo de colectivismo, la prohibieron, la persiguieron, la tuvieron que esconder. Finalmente la encontraron en algún sótano, que les voy a contar la historia más adelante cuando veamos la película, y lograron arreglar la película, incluso ponerle colores y demás, y quedó realmente una película muy, muy linda. Mucha gente pregunta si es la historia de Ayn Rand. No, no es la historia de Ayn Rand. Obviamente ella basa en todo el conocimiento que tuvo de la Rusia soviética para contar esta historia. Básicamente lo que ella dice, y me gustaría leerles rápidamente aquí, en la introducción del libro, ella describe, un segundo acá, en sus propias palabras. Nací en Rusia, me eduqué en el régimen soviético. He visto las condiciones de vida que describo. Los detalles de la historia de Kira no fueron los mismos, los míos. Yo no estudié ingeniería, sino historia. Yo no quería construir puentes, sino escribir. Su aspecto físico no guarda ningún parecido con el mío, ni tampoco su familia.
Los sucesos específicos de la vida de Kira no fueron los míos. Sus ideas, convicciones y valores sí lo eran y lo son. Eso es básicamente lo que está tratando de transmitir Ayn Rand en esta novela. Y quiero, de paso, si me lo permitís, Orestes, tenemos el privilegio de tener con nosotros, a quienes no lo conocen, lo quiero presentar, es Orestes Lorenzo. Voy a hacer una muy breve introducción tuya, espero que te puedan conocer más también en la Ayn Rand Con. Orestes Lorenzo fue un ex militar o piloto de la Fuerza Aérea Cubana. Es cubano, estuviste en Cuba hasta 1990 y... No te escuchamos, me parece que estás... 1991. 1991, para contar muy brevemente la historia. Después de ser un convencido del ideal comunista y de ser piloto de la Fuerza Aérea Cubana, de considerar a Estados Unidos un enemigo acérrimo de Cuba, y luego de ir varios entrenamientos como piloto en la Rusia soviética, se dio cuenta, voy a contarlo muy sencillamente, después me gustaría que lo contaras vos, de qué se trataba realmente el ideal comunista. Se escapó de Cuba, tomó un MiG y se fue hacia Miami, esta es la versión muy corta, y luego de 2 años con un Cessna, si no me equivoco, que tomó prestado, se fue a Cuba en una misión apocalíptica a buscar a su mujer y sus hijos en secreto, escabullendo los misiles cubanos y logró llevarlos de vuelta a Cuba. La historia de él, yo siempre le digo que hay que hacer una serie de Netflix, porque si yo se las cuento me dicen, no, eso no puede haber ocurrido. Y ocurrió. Pero Orestes, digo esto porque vos has vivido todo esto, más tarde obviamente, no en la época que lo cuenta en Rand, pero cualquier acotación, detalle que quieras contar, que el otro día me comentabas, les empezaste a leer el libro y te sentiste identificado con algunas situaciones que viviste en la Unión Soviética, así que sentite libre por favor de comentar todas tus experiencias porque creo que van a ser muy útiles para entender un poco lo que describe Ayn Rand aquí. Así que bienvenido a vos, bienvenidos a todos. Bienvenido a Ricardo Bir, que va a ser el profesor de esta primera parte. El libro se divide en 2 partes. Vamos a empezar con Ricardo y la segunda parte va a estar a cargo mío. Así que adelante, Ricardo. Ricardo, para quienes no lo conocen, es graduado de la Ayn Rand University. Es brasilero, pero tiene un muy buen español. Perdónenles algunas palabras si no las terminan de entender, pero aquí estamos las traductoras. Y muy conocedor de la filosofía objetivista. Ha dictado muchos cursos el año pasado con nosotros y es nuestro profesor estrella. Así que gracias, Roberta, también, y Albi por acompañarnos acá. Estás del Ayn Rand Center, así que, Ricardo, adelante. Gracias, María. Entonces, buenas noches a todos. Entonces, hoy nosotros vamos a empezar con los que vivimos. Vamos a empezar con los 3 primeros capítulos. Pero antes de empezarmos, yo pienso que hay dos puntos que son importantes para que podamos entender exactamente cuál es la historia que Rand tiene acá. El primer punto, la primera grande dificultad que existe son los nombres de los personajes. Porque los nombres de los personajes están en otra lengua, porque es Kira Argunova, Alexander Dmitrievich. Entonces muchas veces es muy confuso saber exactamente quién está hablando o sobre quién Rand está hablando. Entonces ese es el primer punto. Parte de esto pasa porque muchas veces Rand llama a un personaje por su nombre, pero por otras veces le llama por su último nombre. Y hay veces que le llama por un otro nombre. Entonces, por ejemplo, la hermana de la madre de Kira se llama, déjenme ver, se llama María Petrovna. Pero como es la hermana llamando a su hermana, el nombre que tiene es Marusha. Entonces uno tiene que saber que el nombre de Marusha es María Petrovna. Pero miren, el nombre Petrovna no es el mismo nombre de todas las personas de su familia, porque unos tienen un otro nombre. Su hijo no se llama Petrovna, se llama Dunayev, Víctor Dunayev.
Entonces es un poco confuso saber exactamente quién es quién. Para ayudar con eso, yo creé un pequeño esquema que yo tengo en el grupo de WhatsApp. Yo puedo poner el link en el chat de Zoom también. Dime si todos pueden tener acceso a esto. Pueden clicar en el link y tienen... Ok, sí tienen. Ok, ok, ahora puedo ver vos acá. Ok. Entonces acá yo voy a poner las preguntas de todas nuestras clases acá con los materiales. Esto también va a ayudarvos cuando quieren asistir a las clases otra vez. Pero miren en este PDF, en la segunda página, que tiene los personajes. Déjenme compartir mi... No sé si puedo hacerlo. No, no puedo hacerlo. Ok. Am, ¿Querés compartir pero la... miren, es un poco más fácil. ¿Querés que la Pueden comparta? simplemente mirar a mi... Gracias. Pueden simplemente mirar a mi pantalla. Ahí la vemos. Ok. Uno tiene que entender, ese es el esquema de los personajes. Ok, en esos tres primeros capítulos, esos son los nombres de los personajes. Entonces, para que uno pueda entender la historia, uno tiene que saber quién está hablando y quién son las personas que están hablando. Porque a lo largo de la historia van a tener más personajes y es muy difícil saber exactamente quién está haciendo qué, cuál es la relación que uno tiene con otros personajes, etcétera. Entonces, la forma simplificada de entender eso es que Kira Argunova, que yo pienso que la mayoría de vosotros han leído el libro, entonces van a saber un poco de eso. Kira Argunova es nuestra personaje principal. Sus padres, o sea, su madre es Galina Petrovna, su padre es Alexander Dmitrievich y su hermana es Lidia. Y esta familia tiene, la hermana de Galina Petrovna es María Petrovna, que también se llama Marusha. No voy a escribir ahora, pero también se llama Marusha. Su esposo es Vasily Ivanovich. Entonces, miren esta familia. Una persona se llama Petrovna, el otro se llama Ivanovich. Y estos tienen tres hijos, que son Víctor Donayev, Irina, que simplemente se llama Irina, y Asha. ¿Ok? Irina tiene más o menos, Lidia tiene más o menos 28 años, sí, 28. Kira tiene 18. Víctor, no sabemos exactamente cuántos años tiene, pero tiene 20 alguna cosa. Y Irina también tiene 18 y Asha tiene 8 años, es una niña. Y Vava, y vamos a ver eso después, Vava es como, al principio es como si fuera es como si fuera la chica de Víctor, más o menos. Vamos a ver eso después. Ok. Entonces, eso es importante entender ese esquema. Y después vamos a agregar más personajes para entender exactamente qué está pasando. Esa es la primera gran dificultad, que yo espero que con este esquema yo pueda ayudarvos a entender exactamente quién es quién en la historia. Hay un segundo punto que es importante para entender, para de hecho poder entender la historia. El contexto de la historia es el principio del siglo XX. Entonces, esos son los años 20 del siglo XX. La historia empieza más o menos ah, 1922. Sí, 1922. Am, entonces, es el principio del siglo XX. Entonces, esto pasó hace, hace más o menos 100 años. Entonces, uno tiene que pensar y uno tiene que poner en el contexto cómo fue el mundo 100 años atrás. Entonces, uno no puede pensar a dónde está su WhatsApp o su smartphone, o por qué no puede invertir en cripto, por qué no hace eso o aquello. Uno tiene que pensar, tiene que poner en este contexto histórico, que es el mundo no era, era muy distinto como es hoy. Ese es un punto. Un otro punto es que no es simplemente que 100 años en el pasado el mundo fuera mucho menos desarrollado, pero estamos hablando de un país muy específico, que es la Rusia comunista, a la Rusia soviética, que no tiene
libertad económica. Entonces, eso no es la misma cosa que los Estados Unidos. Porque cuando nosotros vamos a leer el manantial, por ejemplo, la historia del manantial empieza en 1922. Sí, es curioso, los dos libros empiezan en el mismo año. Los dos Ahora de tengo la, 1922, sí. ahora tengo la integración. Pero mire, y esa es una buena comparación entre los dos libros. Lo que pasa con Rourke no tiene nada que ver con lo que pasa con Kira y los otros personajes, porque Rourke vive en los Estados Unidos. Tiene su libertad de una forma que acá no existe. Acá en los que vivimos no existe. Entonces, nosotros tenemos que pensar y ver algunos puntos que eran nos puede decirnos a lo largo de la historia que tienen que ver con exactamente qué está pasando con esas personas. Y muchas veces no es exactamente obvio por qué va a decir ciertas cosas. Entonces, a lo largo de la historia, es muy importante tener atención para estos puntos que son descripciones sobre exactamente qué está pasando con estas personas, del punto de vista social, del punto de vista económico. Entonces, a lo largo de la historia, ciertamente es una cosa que yo siempre voy a estar, voy a recordar. Entonces, ahora podemos empezar con el primer capítulo. Yo tengo, vosotros siempre pueden ver las preguntas en el PDF, pero yo voy siempre a poner acá en el chat de Zoom. Ok, entonces nosotros empezamos con exactamente quién es Kira Argunova. Yo tengo la pregunta así por una referencia a un otro libro de Dan, que es la cosa más obvia que existe. Um, entonces, nosotros empezamos el primer capítulo con la familia de Kira. Entonces, Kira, su madre Galina, su padre Alexander y su hermana Lidia en un tren. Y nosotros vemos la descripción de eso. Al final de la... Yo tengo este libro, no sé si cuál es la versión que vosotros tienen, pero en el principio de mi libro, ah, en el principio del libro, Rand escribe, el tren se detuvo lentamente, como cansado. Era la última parada de un largo viaje a través de las desoladas llanuras de Rusia. Se habían requerido 2 semanas para un viaje de 3 días. Es este tipo de descripción que uno tiene que entender. ¿Por qué llevaron 2 semanas, 14 días, para hacer una cosa que pueden hacer en 3 días? En 1922, los ferrocarriles, como todo lo demás, estaban desorganizados. Aunque la guerra civil había terminado y se habían borrado los últimos vestigios del ejército blanco, la mano del régimen rojo que gobernaba el país había olvidado las redes ferroviarias y los hilos del telégrafo. Entonces, mire, uno tiene que saber un poco del contexto histórico acá. La historia es una historia de ficción, pero la situación es una situación real, es una situación histórica. Entonces, en 1917, empezó una guerra civil entre dos ejércitos en Rusia. Y esto que se llama la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Am, y la consecuencia fue que estos dos ejércitos, el blanco, que llamamos eso de los contrarrevolucionarios, y los rojos, que son los comunistas, o sea, son los comunistas contra los anticomunistas. La consecuencia de esto es que el ejército rojo empieza cada vez más a ganar de eso, a ganar de los blancos. Y la consecuencia es que las personas en este contexto civil no sabían exactamente qué iba a pasar. No sabían quién iba a ganar esta guerra. Entonces las personas no sabían cuál iba a ser su futuro. En 1922 esto termina y el comunismo empieza en la Rusia. Entonces hay un ejército y hay un nuevo régimen que es claramente victorioso. Entonces acá en el contexto de la historia, lo que pasa es que la familia
de Kira había salido de Petrogrado. Eso está en la página 21 que yo tengo, es la tercera página. ¿Verdad? Nos dice, 4 años habían pasado desde que la familia Argunov había salido de Petrogrado. Entonces, Petrogrado es como si fuera la ciudad principal y esta familia vivía muy bien desde el punto de vista financiero. Su padre tenía ah, una fábrica de tejidos. Era una familia muy... estaba bien desde el punto de vista financiero y mismo desde el punto de vista social y cultural. Y después vamos a ver un poco de eso. Entonces, cuando esta guerra empieza en 1917, la consecuencia es que su familia sale de Petrogrado, porque en Petrogrado es donde está el conflicto. Es como es la misma cosa en cualquier otro conflicto de guerra de la historia. Son las principales ciudades. Entonces, lo que ellos hacen es, ellos van a Crimea. Ahora, para vosotros que han asistido un poco de la historia de Rusia en los últimos 10 años, la Crimea hacía parte de Rusia y después hacía parte, después de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, la consecuencia fue que la Crimea empezó a ser parte de Ucrania. Pero para vosotros que pueden acordarse, en 2014 Rusia empoderóse otra vez de la Crimea. La Crimea es una parte muy pequeña que está al sur de Ucrania. Si uno va a poner en el mapa, uno puede ver eso. Entonces, pero en este tiempo, la Crimea hacía parte de Rusia, como prácticamente toda la Ucrania. Entonces, esta familia salió de Petrogrado y fue a Crimea para fugir de todo eso, de toda la guerra, de todas las consecuencias de la guerra. Entonces, dando continuación. 4 años desde que la fábrica de tejidos que poseía en los arrabales de la ciudad había sido confiscada en nombre del pueblo. O sea, la industria, la fábrica que su padre tenía, fue confiscada por el Estado. Entonces, ese es el principio del comunismo, del socialismo. Es cuando el Estado tiene todo el control sobre la propiedad privada. O sea, personas, ciudadanos, no tienen propiedad privada. Solo el Estado tiene propiedad. Y el Estado puede decir quién va a utilizar esta propiedad. Pero esto sigue siendo parte del Estado. Entonces, en 1918, el Estado pensó o dice, ah, esta fábrica pertenece al pueblo, no pertenece a esta familia, a este hombre, el padre de Kira. Esta cosa pertenece al pueblo. Entonces vamos a quitarnos con ella. Y dando secuencia. Y en nombre del pueblo, los bancos habían sido declarados propiedad nacional, abiertas y vaciadas las cajas de seguridad de los Argunov, y el centelleante colar de rubias y brillantes de que tanto se había enorgullecido Galina Petrovna en sus espléndidos salones de baile, y que guardaba con tanto cuidado, había desaparecido para siempre. Entonces, la plata que la familia tenía, que estaba en el banco, mire, es donde yo tengo mi plata, es donde nosotros tenemos nuestra plata, está en el banco. El banco empezó a ser por parte del Estado. Entonces, el banco no es más privado y las personas no tienen más propiedad privada. Entonces, las cosas que esta familia trabajó por mucho tiempo, por 10, 20, 30 años, esto ahora no les pertenece más. Entonces, para que uno pueda entender exactamente qué está pasando en los que vivimos, uno tiene que pensar en su contexto personal. Mírese mañana, el banco, el Estado, va a quedarse con su empleo o con la empresa que uno trabaja. Entonces ahora uno no tiene más empleo. O entonces si uno es dueño del negocio, ahora esto empieza a ser parte del Estado. No es más mío. Y todo lo que yo tengo, prácticamente todo lo que yo tengo, que voy a mantener en el banco, que es así que las personas hacen,
ahora sí uno puede decir, sí, pero yo tengo criptomonedas. Pero miren, estamos en 1922 y no hay criptomonedas, entonces eso no es una solución. Am, Miren exactamente qué pasaría con vosotros si el banco va a quedarse con toda la plata que uno tiene en el banco. Y todas las otras cosas, uno va a tener acciones en la bolsa de valores y cualquier otra cosa. Entonces, las únicas cosas que yo voy a tener es lo que está en mi casa. Y mismo después, mi propia casa va a ser parte del Estado. Entonces, yo voy a tener un poco de plata en mi casa, yo voy a tener mi ropa, yo voy a tener algunas cosas, los móviles. Esto es mi vida. Entonces, miren que esta familia, que era una familia rica en el contexto de Rusia, después de un día que esto pasó, no tenían prácticamente más nada. Entonces, uno tiene que pensar en su contexto personal, con su propia familia. Miren, ¿qué van a hacer si esto va a pasar con vosotros? Mañana no tiene más negocio, no tiene más empleo. Mañana no tiene más plata en el banco. Tienen lo que tienen ahora acá en su casa. ¿Y van a hacer qué? Y miren, no es solo eso, pero está empezando una guerra civil con dos ejércitos, el blanco y el rojo. Dos ejércitos. Están peleando en su casa, en frente de su casa. ¿Y ahora qué yo voy a hacer? Entonces, uno tiene que entender exactamente qué está pasando con esas personas. Yo pienso que es importante, es útil ponerse en su propio lugar para poder en parte sentir exactamente qué pasó con esos personajes y para que uno pueda pensar qué yo iba a hacer si fuera en mi caso, mismo hoy con la tecnología que nosotros tenemos, etcétera. Ok, entonces, en este primer capítulo, nosotros vemos la descripción de los personajes de su familia en un tren que está volviendo a Petrogrado. Y en parte, esta familia está volviendo a Petrogrado porque piensan que ahora las cosas van a volver al normal, porque la guerra ya terminó, ha terminado. Entonces, tienen alguna idea que las cosas... Mire, ¿cuál? Uno tiene que pensar que a cada año las cosas simplemente están peores y peores y peores. Y llega un punto que uno empieza a pensar, pero mira, no es posible que en el próximo año las cosas van a seguir siendo en este nivel de mal. No es posible. Tiene que haber algún punto en que las cosas van a mejorar. Entonces, parte es este el pensamiento que la familia tiene, especialmente su padre, para volver a Petrogrado. Y en parte porque tienen familia en Petrogrado. Entonces, eso puede ayudar un poco en un cierto sentido. Entonces, nosotros vemos un poco de la descripción de Kira y un poco de la descripción de su familia. Y hay algunas cosas que son importantes ver. Déjenme ver si puedo encontrar. La descripción de Galina Petrovna. Am, Al final de un párrafo, dice, en la lucha por obtener un sitio para su familia, había podido salvar el libro, pero había perdido. Mire, en la lucha para obtener un sitio para su familia, eso es en el tren. Porque uno tiene que pensar el contexto de esas personas. Eso no es un tren de lujo o cualquier cosa del tipo. Eso es como si fuera un tren en São Paulo, que es una cosa imposible de tener conforto. Entonces, en la lucha por obtener un sitio para su familia, había podido salvar el libro, pero había perdido todas las horquillas y ahora se afanaba en ocultar a sus compañeros de viaje que el libro que leía estaba en francés.
Entonces, miren, esa es una persona que puede hablar francés. Miren, hoy, en 2024, cuán raro es una persona que puede hablar francés. Una persona que no es de Francia. Entonces, mire, esto pasó en 1922, sí. Y la madre de Kira puede hablar francés, puede leer en francés. Eso no es cualquier familia, es una familia que tiene una cierta cultura, que tiene una cierta cantidad de estudios. Y vemos la descripción de Lidia. Lidia, la mejor de las hijas de los Argunov, también sentada sobre un bulto, no había tenido más remedio que permanecer en el pasillo, junto a las botas del soldado, pero se había impuesto el deber de dar a entender a sus compañeros de viaje que no estaba acostumbrada a viajar de esa manera. Entonces, uno tiene que pensar que ellos están en un tren y que ahora prácticamente todas las personas pertenecen al pueblo, de una cierta forma, desde el punto de vista financiero. La mayoría de las personas son pobres, no tienen nada o tienen cada vez menos. Entonces, ah, esta familia que pertenece a la burguesía, como se llamaba en el tiempo, era una familia que tiene otras costumbres, tiene un libro en francés. Alexander, el padre, tiene alguna cosa de oro. La descripción es Alexander Dmitrievich Argunov, fatigado, acurrucado en su rincón con las manos cruzadas sobre el estómago, semicerrados, los ojos hinchados y en- enrojecidos, dormitaba y de vez en cuando despertaba suspirando al darse cuenta de que tenía la boca abierta. Entonces, miren lo que nosotros tenemos, esas son personas que están viajando en un contexto que no es normal para ellos. No tienen la costumbre de hacer eso. Y tienen un poco de preocupación con lo que los otros van a pensar. Porque ahora la clase de los trabajadores, que son los miembros del pueblo, eso es el discurso del comunismo, esas son las personas que tienen el poder. Entonces las personas, la burguesía, son los enemigos. Entonces siempre que vemos las interacciones entre la familia de Kira y esas otras personas, vemos que esas otras personas ah, son personas que están sufriendo mucho con lo que está pasando. Si la familia de Kira, que tenía un pasado muy rico, desde el punto de vista financiero, esas otras personas son mucho más pobres, mucho más pobres. Y es casi como una cosa en que uno quiere preservarse para no informar a las otras personas que yo no soy muy, muy pobre. Yo soy pobre, pero no muy, muy pobre. Entonces, es eso lo que nosotros vemos con estas interacciones que Galina y Lidia, etcétera, tienen con las otras personas. En el caso del padre, una de las cosas que describe es que tenía miedo que la gente descubriera que sus anteojos todavía tenían el marco de oro, como demostrar a los demás que ellos estaban en mejores condiciones que los demás. Exacto. Entonces, ¿qué es que uno tiene que pensar exactamente del punto de vista psicológico cuál es lo que está pasando en la mente de esas personas? Porque es una cosa muy extraña uno tener una gran fortuna y después de algunos años yo no tengo prácticamente más nada. Y todas las personas están cada vez peor. Todas las personas están muy pobres. Y el discurso político es que yo soy el culpado. Yo, la persona que tenía una empresa, que tenía un negocio, que trabajaba, yo soy el culpado de todo eso. Son los burgueses que son los culpados. Entonces, uno, de una cierta forma, uno quiere esconder exactamente cuál es su origen. Entonces nosotros vemos esto en el primer capítulo. Tenemos una idea un poco de la familia de Kira, de exactamente cómo son esas personas. Ah, y en el primer capítulo nosotros no vemos mucho de exactamente quién es Kira.
nosotros vemos un poco que es como tiene 18 años, am, pero solo vemos descripciones que es una persona que está en su propia mente. No está prestando atención con todas las cosas que están pasando. Nosotros vemos que Lidia tiene la preocupación de lo que los otros están pensando. Galina tiene la misma preocupación. Alexander tiene la misma preocupación. Cómo los otros van a ver a mí, cómo yo estoy portando las cosas que yo tengo. Pero nosotros no vemos esto con Kira. Kira no tiene esta misma preocupación. Ah, solo vemos que Kira es una persona que uno puede pensar que no está atenta a las conversaciones que uno está teniendo en el tren, pero no sabemos exactamente por qué, no sabemos exactamente en qué piensa. Entonces empezamos el segundo capítulo, ah, que es cuando la familia llega a Petrogrado. Yo tengo acá las próximas preguntas. Entonces, cuando lleguen, miren todos los slogans que van a oír. El primero es proletarios del mundo unidos. Entonces, esas son las personas que son importantes. Son los proletarios, no los burgueses. El segundo es viva la dictadura del proletariado. Quien no está con nosotros está contra nosotros. Y miren, la familia de Kira no está con los proletariados, con los proletarios. Entonces, por definición, está contra ellos. Hay un otro que es, camaradas, somos los constructores de una nueva vida. Entonces, nosotros vemos un poco de la actitud que Kira tiene y de la actitud que su hermana tiene, que Lidia tiene. Entonces, nosotros vemos eso. Cuando llegan a Petrogrado, Rand escribe, bien, dijo Alexander, ya estamos de vuelta. Es maravilloso, dijo Kira. Entonces, cuando llegan a Petrogrado, que ciertamente tenía una apariencia, sería un poco cómica, pero cuando llegan, esa es la perspectiva que Kira tiene. Es maravilloso. Porque, recuérdense, hacía 4 o 5 años que no estaban en Petrogrado. Entonces, en Crimea, el desarrollo de la civilización es mucho peor que en Petrogrado, aunque en Petrogrado no sea la gran cosa. Y vean lo que Lidia, su hermana, dice. Está el mismo barro de siempre, observó Lidia. Vamos a tener que tomar un coche. Vaya un gasto. Entonces, nosotros tenemos 2 hermanas. La perspectiva de una es maravilloso. Está pensando en las oportunidades, de lo que puede hacer, en las cosas que existen, lo que puede descubrir, lo que puede aprender a entender. Ese es un tipo de actitud que nosotros vemos con Kira. Y la actitud que vemos con Lidia eso es la misma cosa de siempre. Es la misma cosa mala de siempre. El mismo barro de siempre. Y la actitud que vamos a tener que tomar un coche, vaya un gasto. O sea, cualquier cosa que vamos a hacer, ah, es muy malo porque tenemos que hacerlo. La actitud de Lidia siempre es una cosa que está cargando su propio cuerpo. Está siempre elevándose a hacer alguna cosa y otra cosa. Y vemos la descripción de Petrogrado. Petrogrado había visto 5 años de revolución, o sea, guerra. Durante 4 de ellos, todas sus calles habían estado cerradas, así como todos sus establecimientos, cuyos espléndidos escaparates de cristal cilindrado la nacionalización había cubierto de polvo y telarañas. El último año había traído consigo jabón y trapeadores, nuevas pinturas y nuevos propietarios, porque la NEP había anunciado que establecería un compromiso transitorio y había permitido a los pequeños comerciantes que volviesen a abrir tímidamente sus comercios. Entonces, ahora un poco de historia. La NEP
yo, yo pienso que esto de hecho pasó un poco después, desde el punto de vista de lo exactamente que pasó históricamente, pero la NEP fue una propuesta, yo pienso que una propuesta de Lenin. Ah, el gran problema que los comunistas tienen es que siempre que van a implementar el comunismo, esa idea comunista socialista, la consecuencia es que la población siempre va a quedarse más pobre. Hay siempre, hay siempre inflación desde el punto de vista que la población no tiene plata para comprar lo que sea. Todos los productos y los servicios dejan de existir o entonces pasan a ser mucho más caros que antes. Eso en parte porque el gobierno, el Estado, tiene un grande control sobre exactamente lo que las personas van a hacer. Mucha economía acá, la consecuencia es que las cosas van a siempre estar más caras y llega un punto es que no es posible producir alguna cosa que yo voy a vender por un precio que es menor de la cosa el costo que yo tuve para producir. Entonces, es muy normal en un estado comunista que el Estado va a utilizar algún medio que sea capitalista, o sea, en que las personas pueden comercializar como quieren, para que la economía pueda volver a crecer. Entonces, la NEP es una política de este tipo. El propósito de la NEP es permitir que algunos comerciantes puedan hacer su comercio y esto puede ser legal. O sea, es un país comunista, socialista, que dice, toda la propiedad pertenece al Estado. Okay, eso no funciona. Entonces, vamos a permitir un poco, solo un poco, que algunas personas pueden tener control de su propia propiedad y hacer negocios como quieran hacer. Entonces, eso es lo que es la NEP, que son eso es importante después en la historia. Okay. Entonces, nosotros vemos que la familia de Kira va a ver su tía, entonces Marusha, que es la hermana de Galina Petrovna. Y mira la descripción que tienen. Ah, lo que Lilia dice antes de entrar. ¿Quién sabe, murmuró Lilia, si tendrán todavía aquel magnífico mayordomo? Entonces, esta familia tenía tanta plata que tenía un mayordomo. Y esto es el pensamiento de Lidia. Entonces, es importante entender exactamente cuál es la preocupación que ese personaje tiene. Entonces, cuando van a la puerta, uh, Grande escribe, la mujer contempló en silencio a los recién legados, los escrutó con hostilidad y sin tener la menor intención de abrir la puerta. ¿Está María Petrovna? Preguntó Galina con voz algo alterada. ¿Quién pregunta por ella? Articuló la desdentada boca de la vieja. Entonces, el mayordomo fue cambiado por la desdentada boca de la vieja. Soy su hermana, Galina Petrovna Argunova. Entonces, esta mujer llama a su empleada, llama a María y miren la descripción. María Petrovna había sido siempre la belleza de la familia. Recuérdense de eso, porque vamos a ver lo que pasa con este personaje. María Petrovna había sido siempre la belleza de la familia. La mujercita delicada y mimada a quien su marido, en invierno, llevaba en brazos hasta su carruaje para que no llegara a pisar en la nieve. Miren eso. Miren este contexto romántico de su pasado. Su marido, que tenía un coche, que es una cosa muy, muy rara en ese tiempo, ah, para que su esposa no va a pisar en la nieve, su marido salía y pegaba con sus brazos a su esposa y le llevaba hasta su casa para que ella no tenga que pisar en la nieve. Ahora
se la veía más vieja que Galina. O sea, mira lo que pasó con esta persona en 4 o 5 años. Había sido siempre la belleza de la familia, para ahora se la veía más vieja que Galina. Su, su, su tez tenía el color de lino sucio, sus labios no eran bastante rojos y sus párpados lo eran demasiado. Miren la descripción de la persona. Y uno tiene que recordarse que estamos hablando de Rusia y hace muy frío en Rusia. Y estamos en invierno, y uno no tiene plata para comprar alguna cosa para mantenerse con calor, para mantenerse bien desde el punto de vista físico. Entonces, nosotros vemos mucho la descripción de exactamente qué está pasando con los personajes. ¿Por qué sus labios no eran bastante rojos? Porque no estaba bien, estaba con frío. Una persona que es saludable, tiene su boca, sus labios, están rojos, están bien. Entonces, ¿para qué va a describir a esta persona diciendo que no tiene, que sus labios no eran bastante rojos? Es porque está describiendo exactamente qué está pasando con esas personas. Ok, entonces ahora nosotros vemos quién son las personas de la familia de María, o sea, la tía de Kira. Am, Vemos que Asha, que no hace mucha cosa en la historia porque tiene 8 años, vemos que Asha tiene 8 años y vemos la descripción de Vasily Ivanovich Donayev, que es el padre. Antes de la revolución, Vasily Ivanovich Donayev había tenido un próspero negocio de peletería. Y vemos un poco la descripción de su negocio. Tenía 60 años. Su columna y su espíritu eran rectos como un fusil. Ahora nosotros vemos a dos hermanas hablando un poco. Y nosotros podemos entender exactamente qué está pasando con esas personas. Ah, las cartillas de relación, las cartillas de racionamiento están reservadas para los empleados de los soviets y los estudiantes. Entonces, exactamente qué es eso. Cartillas de racionamiento. Entonces, para que uno pueda comer, uno tiene que tener una de estas cartillas. Entonces, para obtener una de ellas, uno tiene que ser un empleado del Estado, que son todas las personas, porque no existen negocios privados. Cualquier persona que va a tener un empleo, que sea formal, es un empleado del Estado. Y el Estado puede decir quién va a contratar. O entonces a los estudiantes. Nosotros solo tenemos dos cartillas, dos para toda la familia. No es mucho. Esa es María hablando. La de estudiante de Víctor, que es su hijo, en el instituto, y la de Irina en la Academia de Bellas Artes. Entonces, los dos estudiantes, que son sus hijos, que son adultos, tienen esa cartilla para comer. O sea, tienen la cartilla y pueden ir a algún lugar del estado que nos van a dar productos, que nos van a dar comida, o a veces no es comida, cualquier otra cosa. Pero yo, como no estoy empleada, no tengo cartilla. Y Vasily, y ahí vemos, Vasily Ivanovich contemplaba su plato en silencio, porque Vasily Ivanovich, después vamos a ver, no quiere tener nada que ver con el Estado, con este Estado. Y vemos la continuación. Los tiempos son difíciles, Galina, muy difíciles. Dios tenga piedad de nosotros. ¿Te acuerdas de Lili Savinskaya, aquella que no llevaba otras joyas
qué perlas. Murió en 1919. Fue un final lamentable. O sea, estaba hablando de una amiga suya, una persona que conocía, que tenía mucha plata, que estaba muy bien, pero murió. Hacía 2 días que no tenían que comer. Su marido, caminando por la ciudad, vio un caballo que caía muerto de hambre y vio a la gente que luchaba por apoderarse de su carne. Entonces, miren el contexto. Esta fue una familia muy rica, que tenía mucha plata, estaba muy bien, y después del Estado ter tomado todo de ellos, no tenían más nada. Hacía 2 días que no comían, o sea, estaban muriendo. Su marido vio un caballo que estaba muerto en la calle y las personas estaban luchando para obtener la carne del caballo. El caballo fue despedazado y el logro que le dieron una parte. Él logró que le dieran una parte. Se la llevó a casa, la cocinaron y comieron. Pero por lo visto el caballo no había muerto únicamente de hambre, porque los dos cayeron gravemente enfermos. El médico lo salvó a él, pero Lily murió. En 1918 lo habían perdido todo, naturalmente. Su fábrica de azúcar fue nacionalizada el mismo día que nuestra peletería. Entonces, miren exactamente cuál es el contexto de estas personas. Y piensen en su contexto personal. Si mañana no tiene más nada, no tienen su casa, no tienen su coche, no tienen su dinero en el banco, ¿qué van a hacer? Uno sí, uno tiene algunas cosas, va a tener un poco de plata en su casa, va a tener móviles que uno puede vender, puede hacer alguna cosa, tal vez trabajar un poco, pero miren, la misma cosa va a pasar con todas las personas. Entonces, yo no puedo trabajar, yo no puedo ofrecer mis servicios para hacer cualquier cosa que sea para mi vecino que está en la misma situación que yo. Entonces, mira cuánto tiempo uno puede vivir en esas condiciones. No existe más supermercados que uno pueda irse para comprar alguna cosa, porque esto todo empieza a ser parte del Estado. Y la consecuencia es que el Estado es incompetente. La consecuencia es que los productos dejan de existir. No existe más McDonald's o cualquier otra cosa. No existe más cosas simples, manzanas, etcétera. Todo eso, toda la parte de producción, ah, deja de funcionar. Entonces, la consecuencia, el precio de prácticamente todas las cosas empieza a ser muy alto. Las personas no tienen plata y no pueden trabajar. No pueden trabajar. No es que no quieren trabajar, es que no pueden trabajar. No existe un contexto en que pueden cambiar su tiempo para hacer algún servicio o para producir algún producto. Entonces, esta pequeña historia que vemos de su conocida es exactamente lo que pasó con millones de personas. Y es exactamente lo que está pasando con su familia, con la familia de María, María Petrovna, y lo que está pasando con la familia de Kira. Y vemos lo que pasó con la fábrica de Vasily, que es el marido de María Petrovna. La conversación es, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra antigua casa? La tuya, o sea, está hablando de la casa de Kira. La tuya, la de Cameronostrovsky. Ok. No hay que pensar siquiera en ella. Ahora vive allí un pintor de carteles, un verdadero proletario. Dios sabe dónde podrás encontrar un piso, Galina.
la gente vive amontonada como animales. O sea, la casa que tenían, que fue una casa muy grande, muy grande. La casa empezó a ser parte del Estado, porque toda la propiedad es del Estado. Y el Estado dice, esta familia, que es una familia de burgueses, no puede más vivir acá. Entonces, no existe más casa, no tiene más casa. Ahora, alguna persona, algún proletario va a vivir en esta casa. Y mira la descripción, la gente vive amontonada como animales. O sea, si uno puede recordarse ah, en Himno, para los que han leído Himno, lo que pasa en Himno es que las personas viven todas juntas. 100 personas viven todas juntas. Ah, y después en la historia, cuando van a ver una casa que es solo para dos personas, es como si fuera una cosa muy extraña tener espacio para espacio personal, es de tener mi cuarto, mi propia casa, mis cosas. Esa es una cosa que no puede existir en un contexto colectivista, en un contexto socialista. Um, Hay dos libros, y eso es una cosa un poco aparte, pero hay dos libros que son muy buenos para entender exactamente cuál es el contexto en que esas personas están pasando, del punto de vista económico, del punto de vista social. Uno de ellos se llama The People of the Abyss. Déjeme escribir acá. The People of the Abyss. Fue escrito por Jack London. Él tiene esto, fue escrito en más o menos 1905 o 1910, o sea, más o menos a la misma época. Y Jack London fue un escritor muy famoso, muy bueno. Y lo que hice fue, él fue en una parte de Londres, que se llama la East London, donde era una de las partes más pobres que tenía en Londres. Y simplemente conversó con muchas personas, entrevistó a esas personas y escribió en este libro. Entonces, uno puede entender un poco mejor exactamente qué es la pobreza, qué estaba pasando en el principio del siglo XX. Entonces, es una recomendación si pueden encontrar en español. Yo sé que el libro está en inglés y pueden tener en YouTube, porque hoy está público. Y el otro fue escrito por George Orwell, que se llama The Road to Wigan Pier. ¿Se puede recordarme? No puedo recordarme cómo se escribe Wigan Pier, pero se van a escribir George Orwell, The Road to... Es más o menos el mismo tipo de libro que Jack London escribe y puede ayudaros a entender un poco mejor exactamente cuál es el contexto que esas personas están viviendo. Ok, entonces, volviendo para... Entonces, esto es lo que significa. La gente vive amontonada como animales. Si uno va a leer estos dos libros, que es The People of the Abyss, uno puede entender mejor exactamente qué es eso. Exacto, The Road to Wigan Pier. ¿No? Um, sí. Este libro de George Orwell es mejor que 1984, porque es más histórico y no es tan famoso, pero yo pienso que de una cierta forma es mejor. Ok. Entonces nosotros vemos la continuación de la conversa. Alexander Dmitrievich preguntó, vacilando, ¿y la fábrica? ¿Supieron algo de lo que pasó? Cerrada, gritó súbitamente Vasily Ivanovich. No supieron hacerla funcionar como todo. María Petrovna tosió. Esa es la descripción que es importante. María Petrovna, que era la mujer, la belleza de la familia, ahora sus labios no están muy rojos y María Petrovna tosió. Ese es el personaje de María Petrovna. Mira la salud del personaje. Y uno puede preguntar, ¿pero por qué está enferma? ¿Y por qué no se va al médico? Porque no hay médicos. Pero puede tener algún tipo de medicamento.
pero no hay. No tienen acceso a ello. No pueden comprarlo. Y ahora vemos la descripción de Vasily Ivanovich. Podemos entender un poco mejor exactamente cuál es el espíritu de esta persona. Yo tengo eso en la página 39. Todo eso es pasajero. Ustedes pierden la fe tan fácilmente. Qué inteligencias tan pusilánimes, tan lloriquientas, tan limitadas. Por eso estamos donde estamos. No hay fe, no hay voluntad. Papila de avena diluida en lugar de sangre. Creen que todo esto puede continuar. Creen que todo esto puede continuar. Piensan que Rusia ha muerto. Creen que Europa está ciega. O sea, uno tiene que recordarse que en ese tiempo muchos países de Europa estaban empezando a tornarse comunistas o fascistas. Entonces, parte de su punto es, Europa está viendo lo que está pasando en Rusia y no van a tornarse comunistas, van a tener alguna otra cosa. Estén atentos, todavía no dijo su última palabra. Pronto llegará el día en que todos estos asesinos sedientos de sangre, estos locos criminales, esta gentuza comunista, sonó la campanilla. Ahí vemos a su hijo, que es Víctor Donayev. Um, um, para los que han leído los otros libros de Rand, Víctor Donayev es un tipo de, para hacer una comparación, es un tipo de Peter Keating, pero más extraño en algunas formas. No es exactamente como Peter Keating, pero tiene sus semejanzas. La descripción que Rand tiene. Víctor Donayev tenía el aspecto de un gran tenor italiano. Por supuesto, no lo era, pero lo parecía por sus anchas espaldas, sus negros ojos encendidos, sus ondulados cabellos, rebeldes y negros como la ala de un cuervo, su luminosa sonrisa y la fuerte y arrogante seguridad con que se movía. Ahora vemos su descripción cuando entré en el salón. En cuanto se paró en el umbral, sus ojos se fijaron en Kira, y cuando ésta se volvió, se detuvieron en sus piernas. Entonces, yo pienso que eso está un poco mejor, la descripción es un poco mejor en inglés, pero para que se quede claro, cuando Víctor entró en su propia casa, vio a esta mujer que ahora tiene 18 años y miró a Kira y sus ojos y paró de mirar a Kira cuando fijó a sus piernas. Entonces, tenemos la idea de lo que es importante para cada personaje. Es por eso que tenemos este tipo de descripción. Y ahora vemos un poco de exactamente qué Víctor hace. Él hace ingeniería electrotécnica en el Instituto de Tecnología. Entonces, esta es la persona, él y su hermana, ah, Irina, que son las personas que tienen la cartilla para poder comer. Entonces, de hecho, son las personas que están haciendo todo el sustento de su familia. Y la última cosa que tenemos en este capítulo es la conversación entre todas las personas de la familia. Y vemos exactamente qué Kira quiere hacer. Entonces, Rand escribe, me interesa, contestó Kira con calma, pero la consideró algo superflua. Iré al Instituto de Tecnología. Entonces, tiene 18 años y dice para toda su familia exactamente qué va a hacer. Iré al Instituto de Tecnología.
Kira, exclamaron a la vez las 7 voces, asombradas. ¿Cuándo tomaste esta determinación? Preguntó Lidia, estupefacta. Hace cerca de 8 años, contestó Kira. O sea, tenía 10 años cuando tomó la decisión de lo que iría a hacer en su vida. Pero Kira, ¿qué te propone ser? Exclamó María Petrovna. Quiero ser ingeniero. Y Víctor es una persona que está estudiando, pero nosotros vamos a ver esto un poco después. Um, Víctor tiene las ideas o habla como si tuviera las ideas del Estado. Entonces, Víctor no es exactamente un comunista, pero él puede percibir que el comunismo es la nueva cosa y la mejor cosa que uno puede hacer es ser un comunista, es ser un colectivista, es hablar en pro del Estado. Entonces, él pregunta, ¿quieres construir para el Estado Rojo? Preguntó Víctor. Y Kira responde, quiero construir porque me gusta construir. Entonces vemos acá un poco mejor exactamente quién es Kira. No habla mucho hasta ahora en este contexto con su familia, pero sabemos exactamente qué quiere hacer y por qué. Quiero construir porque me gusta construir. Pero Kira, y Lidia la contempló con extrañeza, esto significa suciedad, hierro y óxido, hombres mugrientos y sudados, y ni una mujer para hacerte compañía. Miren, eso es lo que es importante para Lidia. Mira, ser un ingeniero, a trabajar con construcción, eso es una cosa de hombre, eso es muy sucio, eso no... ¿Y quién más te va a hacer compañía? No hay ninguna mujer para hacerte compañía. Entonces, vemos mejor exactamente cuáles son las preocupaciones de Lidia, que no tienen nada que ver con trabajar. Precisamente por eso me gusta, aquí le responde. No es una profesión distinguida para una mujer, añadió María Petrovna. Y Kira dice, es la única profesión que no me obligará a aprender mentiras, respondió Kira. El acero es el acero. Cualquier otra ciencia representa el deseo o las lucubraciones de alguien y las mentiras de muchos. Y Víctor dice, pienso sinceramente, mira cómo Víctor siempre tiene una opinión. Pienso sinceramente, continuó Víctor, que tu actitud es algo antisocial. Eliges una profesión porque te atrae, sin pensar que como mujer serías mucho más útil a la sociedad haciendo algo más femenino. Y todos debemos tener en cuenta nuestros deberes con la sociedad. Miren lo que es importante para Víctor, o lo que finge que es importante para él. ¿Para con quién tienes tus deberes? Precisamente, Víctor. Y Víctor dice, para con la sociedad. Y Kira pregunta, ¿y quién es la sociedad? ¿Y quién es la sociedad? Y Víctor dice, discúlpeme, pero esta pregunta es infantil. Y Kira dice, pero, insistió Kira, con sus dulces ojos muy abiertos, no entiendo para quién tengo deberes. Para con el inquilino de al lado, con el miliciano de la esquina, con el empleado de la corporativa, con el viejo que he visto en la cola, el tercero empezando por la puerta, que llevaba un cesto más viejo que él y un sombrero de mujer. Y Víctor dice, la sociedad, Kira, es un todo maravilloso. Y ahora nosotros podemos ver la perspectiva un poco más filosófica que Kira tiene. Si uno escribe una línea entera de ceros, eso siempre es igual a nada. Entonces, esa es la perspectiva. Esta es la primera discusión filosófica que vemos entre dos personajes. La perspectiva que Víctor tiene, que es la perspectiva convencional que el Estado tiene ahora,
es que cuando uno va a hacer alguna cosa, tiene siempre que hacer pensando en el Estado, pensando en la sociedad, pensando en el grupo. Entonces, yo no tengo que hacer lo que yo quiero hacer. Yo voy a hacer lo que es bueno para la sociedad. Y uno tiene que pensar del punto de vista político, exactamente por qué esto es así. Si el Estado tiene toda la propiedad, cualquier cosa que yo voy a hacer como trabajo no es mío. Yo no estoy trabajando, actuando para obtener alguna cosa, porque yo no puedo tener nada. Yo voy siempre a trabajar para, para un montón que es el Estado. Cualquier cosa que yo voy a hacer, que yo voy a producir, siempre va para este montón del Estado. Y el Estado es la entidad que va a distribuir las cosas que existen. Entonces, no tiene propósito trabajar para obtener cualquier cosa, porque yo nunca puedo obtener cosas. Yo no voy a obtener cosas trabajando. Yo voy a obtener cosas porque el Estado me va a dar alguna cosa. Mire la motivación que este sistema va a crear. Una persona como Vasily, el padre el tío de Kira, o su propio padre, Alexander, esas personas que tenían fábricas, que eran personas productivas, que tenían empresas, estas personas no pueden trabajar. No pueden trabajar porque el Estado no permite, no les da permisión para trabajar. Entonces, la consecuencia es que la fábrica siempre van a cerrar, porque otras personas que el Estado va a decir, vosotros pueden ahora organizar la fábrica, pero no tienen competencia para hacerlo. Y vemos lo que Vasily dice a Kira. Chiquilla, Rio Vasily Ivanovich, ¿qué vas a hacer en la Rusia soviética? Eso es lo que yo me pregunto, le puso Kira. Um, eso no está muy bien traducido. En inglés, No, la, dice, a ver, ¿querés que lo lea? Yo tengo otra versión, me parece aquí, que es... ¿Qué libro tenés, Ricardo? yo tengo eso. Ah, ok, yo tengo este. La traducción dice, cuando ella describe, bueno, hablando de a qué se refiere con quién es la sociedad, le pregunta, la sociedad quiere un todo maravilloso. Bueno, y luego le pregunta a Vasily, niña, ¿qué estás haciendo en la Rusia soviética? Preguntó Vasily. Eso es lo que Eso. yo me pregunto, respondió Kire. Dejar, Exacto, sí. sí, eso es lo que yo me pregunto. Sí. Entonces, la verdad es, ¿qué estás haciendo en la Rusia soviética? No es qué vas a hacer, es qué estás haciendo. Porque ah, una persona, Vasily, que tiene 60 años, puede reconocer que en este sistema social, económico, político, no hay cualquier cosa que Kira puede hacer. Ese sistema va a completamente destruir cualquier cosa que sea Kira, su espíritu, su persona. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo en este contexto? Y Kira pregunta a sí misma la misma cosa, exactamente que yo estoy haciendo acá. Pero mire, es importante recordarse que uno no puede simplemente salir de este contexto. Uno no puede simplemente salir del país. Si las personas pudiesen salir de Rusia, prácticamente todas uh, yéndose a otro país. Ok. Entonces nosotros vemos ahora en el tercer capítulo. Ricardo, solo un tema, nos quedan 10 minutos para hoy. No sé si querés hacer todo el capítulo hoy o si querés frenar acá para ver si la gente tiene algún comentario y demás. ¿Qué Déjame ver si hay algún comentario, porque el capítulo es un poco menor. Ok. Comentarios acá, leí un comentario de Luis Torrealba, si también quieres comentarlo, pueden levantar la mano o desmutearse. Dice, la descripción de Petrogrado que me recuerda a la Venezuela de inicios de la crisis, impregnada de un gris triste y decadente, un gris tan de luto, tan de muerte. Qué triste que 100 años después de la Revolución Rusa,
el gris del comunismo sigue impregnando las ciudades del mundo. Y después, a ver, acá hay algunas, son las preguntas tuyas, y me gustaría, no sé si Orestes, si querés compartir lo que describiste a mí cuando leíste la primera parte del libro, creo que puede ser interesante para la gente escucharlo. Hola María. Te obligo a participar. Bueno, fue un comentario, no entré en detalles contigo, no estoy seguro que quieras escucharlo porque es bastante traumático. Lo que yo te comentaba de cuando leía el pasaje al mismo comienzo del libro de la familia viajando desde Crimea a Petrogrado me trajo recuerdos que volvieron muy nítidos, muy claros a mi memoria. Yo viví en la antigua Unión Soviética desde el año 77 al 80, 3 años, por primera vez, en la ciudad de Krasnodar, que está prácticamente a las puertas del Cáucaso, al sur de Moscú, unos 1.200 kilómetros. Y después pasé 4 años con mi esposa y mis hijos, de nuevo del año 86 al 90, durante el periodo de la perestroika, se puede llamar, viviendo en una ciudad, se llama hoy día Tver, anteriormente se llamaba Kalinin, que está entre Moscú y San Petersburgo. O sea, 7 años de vida en Rusia. Aprendí la lengua, aprendí las tradiciones, me hice familiar con la cultura rusa. Y, y bueno, de ahí que haya viajado en trenes en Rusia, en autobuses, todas esas cosas, como un ruso más. Mis hijos hablaban el ruso sin acento ninguno. Nosotros podíamos pasar perfectamente como otros rusos en la forma de vestir, de la manera que nos integramos a la sociedad. No era fácil distinguir que éramos extranjeros. Y eso me permitió conocer de cerca, no solo como un estudiante militar, sino ya después con mi familia, lo que es la vida diaria de una familia rusa en la Unión Soviética de esta época. Yo te decía que cuando yo leía el libro y la descripción de cómo batalló la familia para alcanzar ese asiento, la aglomeración de personas en el vagón, a mí me empezó incluso me revivía hasta los olores, los ruidos, el vaiván de los trenes eléctricos, que casi todos los trenes en Rusia se mueven por electricidad hoy en día. Bueno, estoy hablando de los 80 y los 90. Supongo que a principios del siglo XX sería más de vapor, pero en esencia la cultura de abordaje y de viajar permaneció durante el periodo comunista en Rusia muy parecida. La anécdota que me trajo, y no sé si todos querrán escucharla porque es traumática, pero define el comunismo. Si ustedes quieren, yo la cuento, pero les advierto que es traumática. Si quieren escucharla. Sí. Tenemos. En el año, es fuerte, es muy fuerte. En el año 78 ya llevaba yo, con mi grupo fueron 30 cubanos que fuimos a Rusia a estudiar para pilotos de combate, a volar los Mi-21 en la Escuela de Aviación Yuri Gagarin en Krasnodar. Y llegó el verano del 78 y un compañero de estudios mío, Nelson López Océs, un tío de él era capitán de la Marina Mercante cubana y recibe un telegrama de que el tío estaba en el puerto de Tuapse. Eso es en el Mar Negro, cerca de un balneario que ellos tienen ahí famoso. Y pedimos permiso, me invitó a ir con él, pedimos permiso a la jefatura rusa de la escuela y nos permitieron. Y hicimos el viaje. El viaje era en autobús, en este caso. Pero el hecho es que estando la anécdota, o el pasaje ese que me marcó a mí para el resto de mi vida, y que marca tal vez también representa la semilla de esa búsqueda que yo inicié entonces, de ese cambio, porque yo era un adoctrinado comunista 100%, un proletario, un rojo, un zurdo más allá del 100, un idealista que creía en la igualdad de las clases y que todo el mundo debía tener lo mismo y todas las cosas que conocemos del comunismo. Y estando en esa terminal
de autobuses, mugrienta, la gente muy exactamente, puedes imaginar los pasajeros tal como los describe Ayn Rand en We the Living. Esto es año 78, verano del 78. Yo siento deseos de ir al baño, de número uno, de orinar. Tengo que decirlo así. Y pregunto dónde está el baño y me dice. Y cuando llego al baño recibo el choque más grande de mi vida. Una habitación rectangular. O sea, no había puerta, pero tenías que doblar 90 grados a la derecha y después a la izquierda y así se evitaba que se viera desde afuera. Es común en muchos baños públicos esto, incluso en el occidente. Pero cuando yo hago mis 2 giros de 90 grados, se habrán tenido una habitación rectangular de tal vez unos 8 o 10 metros de largo por unos 4 metros de ancho. Del lado derecho, a lo largo de la pared derecha, hay una depresión. El suelo, el piso, todo es concreto. Ahí no hay losas de ningún tipo, ni cubriendo las paredes, ni el piso. Es concreto todo. Hay una depresión como un canal, justo pegado a la pared, del lado derecho, con una inclinación para que el fluido drene hacia un orificio central donde ahí se evacúa. Y del lado izquierdo había entre 8 y 10 orificios en el piso, estampados en concreto, más o menos de, no sé, 3/4 de metros o 50, 75 centímetros de ancho, y con una estampa que subía unos 5 centímetros sobre el nivel del piso, pero era la estampa de la suela de un zapato, ¿no? De un número grande, o sea, supuestamente donde debían las personas poner los pies. Y yo vi, ahí no había puerta de privacidad, no había ninguna pared que separara a las personas. Y yo vi a casi todas esos orificios a la izquierda ocupados por personas que estaban defecando unos al lado de los otros en completo contacto visual. La escena me causó tanto choque, tanto espanto, que yo me viré y tuve que resolver mis problemas de otra manera en otro lugar. Pero tuve que abandonar ese lugar. Y fue chocante porque me marcó para siempre. Y este proceso de colectivización que se inició en 1917 en Rusia, el comunismo que se ha expandido como un cáncer por el mundo, el resultado final es la total destrucción de la dignidad humana. Los seres humanos pierden el sentido del respeto, de la decencia elemental y la dignidad. Son convertidos en animales. Esa es la anécdota que se darán cuenta que es muy fuerte, pero que me chocó increíblemente. Yo quisiera añadir, si ayuda en algo a entender el problema de los nombres, es que en Rusia se usa lo que es conocido como el patronímico. Por eso, Alexander Dmitrovich, por ejemplo, Dmitrovich, el segundo nombre, significa que es hijo de Dmitri. El padre de él es Dmitri. Si fuera una hija, sería Dimitrova. Y así, ¿no? Petrovna, el padre de ella fue Petrov, por ejemplo. Si fuera el hermano de ella, si lo tuviera, sería Petrovich. Y después el apellido. Pero eso no nos ayuda a entender un poco el problema de los nombres rusos. Gracias, Oreste, por compartir esto. Es increíble que vos estás describiendo esta situación de los años ya 80 y Enran está describiendo esto de los años 20. Es decir, que en 60 años es exactamente lo mismo o aún peor. Es decir, nada ha cambiado. La gente no ha podido ni vivir un poquito mejor, sino que cada vez la gente fue viviendo peor en esta colectivización terrible, ¿no? Y no todo estaba muerto en Rusia o en la Unión Soviética de entonces, porque tuve la oportunidad de conocer a muchas familias rusas, a rusos de vasta cultura, gente de modales refinados, muy educados, y desde los tiempos del zar había una influencia
especialmente de Francia. Por eso es curioso, por eso es que ella habla cuando ella menciona, ¿no?, el libro de Galina, estaba leyendo en francés, de las clases educadas entonces, casi muchos de ellos hablaban francés. Pero eso se transmitió incluso entre la oficialidad del ejército, todavía había una influencia, no en todos, pero en algunos, ese apego a esa dignidad básica, y trataban de mantenerla a pesar del sistema. Es un país con matices, no todo está pintado de gris. Pero Yo creo que nos encanta que participes en esto del Este porque vas a contarnos también la versión moderna de la Unión Soviética, es decir, no solamente ver la visión de Ayn Rand en los que vivimos, e ir comparando un poco con lo que pudiste vivir. Así que cuando quieras participar, realmente es un lujo tenerte aquí y es bueno, pues sí, nos va a chévere. impresionar estas historias, pero es parte, yo creo que no hay que ver las cosas con un velo, ¿no? Hay que sacarle el velo justamente a la realidad y verla como es para poder saber con qué enemigo estamos tratando y para poder lidiar con él. Así que gracias por eso. Ricardo, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, si tiene alguna mano levantada. Hay un comentario de Christopher. Comentario de Christopher y de Guido. Adelante Guido primero, después vamos con Christopher y vamos cerrando por hoy. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde Bueno, Perú. Yo quería hacer una precisión respecto al primer capítulo, porque es interesante cómo intercambian, digamos, palabras una persona claramente de un estatus alto y no tan alto, ¿no? De una señora adinerada con una, por así decir, autodenominada proletaria. Es interesante porque Rand es consciente que existía esa lucha de clases, ¿no? O inculcar esa como que odio entre clases, ¿no? Y vemos pues que era una realidad, ¿no? Y cómo se intentaban también de no, por así decirlo, no identificarse con su clase, ¿no? Porque la señora de burguesa, por así decirlo, mencionaba que creo que tenía un sobrino o hijo, no recuerdo bien, en el Ejército Rojo, ¿no? Entonces, de cierta manera, existe como ese sentimiento de desprenderse de lo que se considera una clase alta o acomodada como tal, ¿no? Creo que la única que podría llamarse así, que está orgullosa de serlo, vendría a ser la hermana de Kira, ¿no? La mayor, que ella sí, de cierta manera, intentaba dar a conocer de que no era de una clase baja, ¿no? Por así decirlo, sino de una clase, por así decirlo, acomodada, adinerada como tal. Entonces, Rand creo que digamos, de cierta manera identifica bien, justo en eso, no es muy larga el intercambio de palabras, pero da a conocer ese sentimiento en ese entonces ese sentimiento entre clases, por así decirlo. Lo que en Argentina Nosotros, llamamos la grieta eh, también. ¿puedo comentar algo? En ese pasaje que Galina oculta, que está leyendo el libro en francés, la razón que yo pienso que Ayn Rand quiere transpirar es el miedo, es el terror que impera. Porque la burguesía, y que son las clases más educadas, o los grupos más educados, y son precisamente la burguesía porque son los más educados, ¿no? Se convirtieron en el enemigo de la noche a la mañana de la chusma, de la envidia, víctimas de la envidia pública de todos. O sea que el ser una persona educada, de hecho, podría convertirte en un blanco de la agresión, de la denuncia y del abuso de la misma gente que te podían estar rodeando los proletarios. Eso es parte también de lo que ha ocurrido en Cuba, que Ya. ya hablaremos Ujú. de eso cuando vengas a Argentina también. Christopher, ¿tenías un comentario o no? Bueno, ¿qué tal a todos? Primero, nada, yo quería comentar básicamente lo mismo que decía el señor Oeste. Nosotros en Venezuela somos como el bastión del comunismo en este siglo. Yo cuando empecé a leer el libro también me identifico mucho porque la situación del tren, pienso que la viví muchas veces allá en Venezuela, no tan cruda como lo narra Rand ahí, pero con sus matices, obviamente, y con las diferencias de la época. Pero lo que me llama la atención es la misma
característica de las personas en esa época y las personas igual 100 años después, que es la desesperanza y como la resignación, porque las cosas son, como están y que no va a cambiar. Hay un pasaje al comienzo del libro que dice que las personas aguardaban en la estación el tren sin saber si iba a durar horas o semanas en llegar y que nadie se iba porque tenían miedo a perder como ese chance de montarse en el tren. Y cosas así pasaban en Venezuela o pasan todavía, con el tema de los servicios básicos, que son cosas tan sencillas y tan básicas, valga la redundancia, que se va la luz, se va la electricidad, se va el agua y nadie sabe si va a durar una hora o va a durar 5 días o 2 semanas y nadie dice nada porque es lo normal. ¿Sabes? Y me llama la atención porque es tan degradante, o sea, darte cuenta que estás conformado con eso y que ya nadie protesta porque no hay a quien protestarle. Y básicamente pienso que más allá del tema de la destrucción económica y política que sucede en los regímenes comunistas, es esta destrucción como del espíritu humano, ese espíritu de querer reclamar, de querer exigir derechos o exigir lo que tú crees que te, que se te debe por ser una persona, es lo que más me llama la atención de las descripciones de Rand, sobre todo este libro me ha enganchado mucho porque la historia de la Rusia se me asemeja mucho con la historia de Venezuela de hoy en día. Este es este punto de que uno no puede saber exactamente qué va a pasar. Nosotros vamos a ver mucho de eso a lo largo del libro. Y eso nos va a ayudar a entender un personaje que muchas veces es difícil de entender, que es Leo Kovalensky. Y exactamente por qué Leo actúa de la forma que actúa. Que uno tal vez puede pensar que es una forma un poco extraña para un héroe de Rand. Ah, pero esta es una cosa que vamos a ver a lo largo de todo el libro. Uno no puede pensar, pensar de cierta forma significa pensar a largo plazo. Siempre que uno va a actuar en el momento, uno está pensando de las consecuencias de sus acciones en el futuro. Pero en un contexto como este, uno no puede saber lo que va a pasar. Entonces, uno no puede planear cualquier cosa que sea, porque él no puede saber, uno no puede saber cuáles van a ser las nuevas cosas que el Estado va a hacer. Entonces, yo no puedo planear cualquier cosa, yo no puedo pensar en cualquier cosa. Entonces, las personas empiezan a quedarse en situaciones como estas, que es, yo no sé qué hacer, yo puedo hacer eso o aquello, pero es como si no tuviera sentido. Pensar, el ejercicio de pensar, de planear, de intentar entender, pierde su significado. Y eso es porque no existe a largo plazo. Pero De vamos a tener ver un esto. propósito. Ah, dejan de tener un propósito en la vida. Dos comentarios más, Luis y Jacqueline. Luis, para adelante. Sí, gracias, María. Yo creo que, a ver, lo que decía Ricardo me parece muy interesante. No que lo he vivido acá en Venezuela. El comunismo, o sea, lleva a los ciudadanos a vivir el día, o sea, a sobrevivir el día. Entonces dejas de tener un propósito. Estás sobreviviendo constantemente. O sea, estás viviendo de que, mira, tengo que conseguir comida, tengo que conseguir agua, no hay electricidad, no hay transporte. Entonces dejas tus sueños se van. Y algo que me llama mucho la atención, que va con justo a esto y referente al comentario que hice, y es sobre la primera parte del libro. O sea, yo creo que la única que ha escrito sobre cómo las ciudades pierden la luz, pierden el color es Rand. O sea, ese gris, yo cuando ella describe la bandera roja grisácea, desteñida, o sea, me acuerda mucho esa Venezuela de hace 11 años, 10 años, la Venezuela del 2015, con las personas caminando en familia en las calles, comiendo de la basura. O sea, un país que de momento, o sea, paz, hicieron así y se les fue el color. O sea, personas que tú puedes ver alegres, pero que no son felices. O sea, yo creo que cuando tú vives en un país comunista entiendes esta diferencia de que hay una alegría, pero no hay una felicidad. Entonces, eso en los libros de Rand, o sea, a mí me ha impactado mucho cómo lo describe. Y aquí Venezuela tiene una característica muy interesante que matiza más el hecho de ciudades grises. Venezuela,
todo su urbanismo que se construye después de mediados del siglo XX, es arquitectura brutalista. Entonces, cuando esto se queda sin color y entramos en crisis, o sea, tiene un aspecto más terrorífico aún, porque son edificios muy grandes, grises y vacíos. Entonces, nada, eso era lo que quería comentar. Bueno, gracias por el comentario. Creo que va a ser un placer tenerlos a Orestes, a Christopher y a vos también en este webinario, porque le están aportando una dosis de realidad, de ejemplos y de concretización muy importante, que a veces la gente queda en un abstracto, ¿no? Y ver que hay gente que realmente hoy en día todavía está viviendo esto, creo que nos ayuda a entender mucho mejor la situación y el libro también. Jacqueline, último comentario de la noche. Bueno, yo quería comentar lo que pasó hace poco en Perú en las elecciones previas, que las últimas elecciones que tuvimos, donde tuvimos que decidir entre una propuesta claramente comunista y una alternativa opuesta a eso, bueno, en un sentido más amplio de la palabra. Y recuerdo que solo escuché una voz sensata de un empresario, recuerdo que es Carlos Añaos, que como es un empresario que digamos que no se hizo empresario en la ciudad capital de Perú, que es Lima, sino en un departamento llamado Ayacucho, que es una zona muy pobre que sufrió el terrorismo en los años 80. Y recuerdo una reflexión que él hizo respecto de esto, de qué significaba que votemos por unas propuestas, o sea, evidentemente comunistas. Y él decía, cuando iba a los pueblitos alejados del Perú, porque todavía hay poblaciones que están como atrasadas, digamos, no solo culturalmente, sino, digamos, socialmente, etcétera. Hay muchas carencias en esos lugares y les preguntaba a las personas, ¿pero por qué vas a votar por esas propuestas comunistas? Y él decía, ¿y a mí qué me van a quitar los comunistas si yo no tengo nada? O sea, tenían casa, tenían cosas, o sea, no eran pues mansiones, no eran artículos de lujo, no tenían carro probablemente, pero tenían una pequeña parcela donde estar, donde vivir, y les decía, pero ¿qué me van a quitar a mí esas personas si yo no tengo nada? Entonces ahí es donde la reflexión es que se cree que el comunismo solo viene a quitar cosas a los ricos para luego dárselas a alguien más tal vez. Y bueno, y lo peor es que el comunismo, como bien lo han dicho, no quita solo cosas, te quita la esperanza de un futuro mejor. Y creo que eso es lo que no se transmite a esos lugares donde la gente piensa que porque tiene cosas es lo único que refleja, digamos, valor como persona, ¿no? Solo esa es mi reflexión. Y gracias por esta sesión que está muy interesante. Y yo creo que a medida que vaya avanzando el libro vamos a ir viendo mucho más justamente como un sistema así. Ya casi nadie tiene nada como propiedad, como cosas propias, ni casa, ni dinero, nada, pero vamos a ver justamente la influencia que va teniendo en el alma humana. Así que les agradezco a todos la presencia. Ricardo, perdón que no vimos el tercer capítulo, pero vamos a repasar el tercer capítulo la próxima vez. Les vamos a mandar las lecturas que para la vez que viene vuelvan a repasar el capítulo 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a avanzar un poquito más rápido ahora. Esta fue una clase introductoria. Y les vamos a mandar esta grabación por si alguien la quiere repasar y las lecturas por mail. Así que gracias a todos por participar. Creo que nos viene muy bien esto para aprender cuáles son las ideas que tenemos que defender y cómo oponernos a las ideas que realmente hace mal a la vida de la gente. Gracias, Ricardo, por esta clase. Nos vemos el martes que viene. Cualquier duda que tengan pueden sumarse al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, a quienes quieran, y ir haciendo sus comentarios y reflexiones ahí. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego.